Mucho, muy, muy, demasiado, muy. Yo soy mucho, muy, muy, demasiado, muy. Mucho, muy, muy, para los pupis, muy pupi para las neas, muy pobre para los ricos y los gobiernos niegan que existo yo. Mucho, muy, muy, demasiado, muy. Yo soy mucho, muy, muy, demasiado, muy. Mucho, muy, muy, para los pupis, muy pupi para las neas, muy pobre para los ricos y los gobiernos niegan que existo yo. Mucho, muy, muy, demasiado, muy. Yo soy mucho, muy, muy, demasiado, muy. Mucho, muy, muy, para los pupis, muy pupi para las neas, muy pobre para los ricos y los gobiernos niegan que existo Como yo. escritor se me planteó que si quería escribir el exilio compulsado del negro en este continente, debía hacer referencia a sus orígenes. Y él quería que le regalara ese barco de libros y el bisabuelo le regaló esos libros. Bueno, yo no he entendido el vagabundaje como un oficio, lo he entendido como lo que es, como una carrera. Bueno, aquí a Harlem vino a hospedarse Manuel Zapata porque él quería estar acá, conocer a varios de los líderes. Que Langston Hughes le abrió la puerta de su casa. Y en una de esas noches le presentó al que ya era un gran músico, Duke Ellington. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Cuando estuvieron en Pekín, de regreso conoció a Rosa Bosco. Y la dedicatoria del Putas es a ella. Django, el Gran Putas, pretende ser no simplemente la historia de una raza, sino la historia de América. Lo que conocimos de Olivella es su pasión por la composición étnica de Colombia. Bueno, la historia en general o la historia de la literatura, yo creo que ha sido mezquina. Sí, no sé, Manuel era para que hubiera ganado también su Nobel de literatura, ¿no? Está en deuda. Ay, en Bogotá lo vi, pero ya estaba tan enfermo. Pero ¿cómo, de dónde sale? Pues yo estuve mirando que el documental es como una iniciativa entre Telepacífico y la Universidad del Valle. Sí, realmente, pues en la Universidad del Valle, Darío Henao ha gestionado desde el año pasado, pues, o ha estado muy activo, pues, en todo este tema del año Zapata, pues, desde unas cosas, pues, específicas desde la universidad. Y como ya veníamos con la Universidad del Valle y Telepacífico, pues, ha tenido alianzas, ha tenido un pasado juntos en varios proyectos. Entonces, conversando alguna vez con Darío Henao, pues apareció la idea, ¿no? En este contexto, pues, de este año. Claramente le decía yo, Darío, en el 2020, cuando se esté celebrando la
centenario de Zapata Olivella, te vas a dar cuenta que nadie en el país no va a ver un documental de su vida, pues un perfil de su vida, porque creo que, como suelo decir yo, nadie está pensando en eso en este momento y lo estamos pensando nosotros. Así nació, con recursos inicialmente pues del canal, que provienen pues del entonces ANTV, y luego aparecieron como coproductores el Ministerio de Cultura y la Universidad del Valle también, ya como coproductor pues de la obra documental. Pero ya había un documental, yo había visto un documental sobre Manuel Zapata Olivella. Sí, hay un Abridor de Caminos, ¿cierto? Abridor de Caminos, de acuerdo. Sí, que es de media hora, sí. Sí. Eso, ¿cómo lo ven? Es decir, ¿cómo lo vieron para sacar esta propuesta? ¿Cómo lo vieron? ¿En qué sentido? Es decir, ¿qué perspectiva tienen ustedes al encontrarse con este documental y decir, hagamos otro distinto? ¿Por qué distinto? ¿Cómo? Claro, realmente la idea era hacer un documental que tuviera, y en eso pues siempre fuimos muy conscientes, y básicamente yo fui muy consciente de que este no es un documental que sea antológico sobre la obra de Manuel Zapata Olivella, sino que era un perfil, que pretendía ser un perfil que tuviera el mayor alcance posible de audiencia. Eso suena como a nada, pero realmente estaba pensando en los jóvenes. Sí, claro. Porque me parece que este tipo de perfiles, al conectar con los jóvenes, de alguna manera suma en ese propósito pues de irrigar ese mensaje sobre la memoria y sobre el pensamiento de un hombre de esta dimensión. Entonces, ¿y por qué anoto eso? Porque en el sentido de comparado con otros trabajos es que pues el discurso narrativo, pues como la gramática audiovisual, básicamente es de un proyecto que tiene esa línea. Yo creo que el proyecto pues quería que tuviera un ritmo, una estética, un punch universal, es decir, que pudiera rotar para los jóvenes, para cualquier audiencia, pues de cualquier edad, y sobre todo que pudiera tener un alcance también en otra circulación en otras plataformas o en otros países, ¿no? El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, una convocatoria para artistas plásticos, de manera tal que el instituto también se sumara a la conmemoración del año Zapata Olivella. Y fue muy interesante porque justo el premio sirvió como una herramienta para que conocieran la obra, y los participantes, hombres y mujeres, en realidad eran gente joven que seguramente se tuvo que familiarizar con la obra. La obra ganadora es preciosa, es el rostro de Manuel Zapata Olivella, y en la parte superior, donde están como la mayoría de los personajes, es como si fuera esa noche mítica de él en la isla de Gorée. Es precioso. En segundo lugar, es como es la recreación de Manuel Zapata Olivella en la producción de la ausencia en la que el país lo ha puesto, ¿cierto? Sí. Un poco lo que se busca también con estos documentales y estos materiales es subvertir esa producción de la ausencia, ¿verdad? El país, Colombia, es experta en producir la ausencia de ciertos temas, de ciertos personajes. Eso, cuando yo tenga tiempo y sea grande, me voy a dedicar a hacer eso, a desarmar en qué consiste la producción de la ausencia. O sea, uno no ve gente negra en los altos cargos del sector privado. Esa producción de ausencia debe tener unas decisiones, debe haber una justificación, y tiene que haber. Entonces, creo que en ese sentido, el ejercicio de este premio, en el fondo lo que hizo fue subvertir eso, ¿no? Como darle la vuelta a eso. O sea, no lo conocen, bueno, entonces vamos a poner a que lo conozcan para que puedan producir artísticamente. Entonces, la segunda era como eso. Y la tercera fue una pieza
una pieza del rostro del maestro, y uno de los jurados dijo que quedó conmovido por la expresión de los ojos que alcanzó la pieza. Sí. Entonces esa se le dio como una mención especial para replicarla y ponerla en las 18 bibliotecas de Cartagena y tal, pero lo que quiero significar es que qué bonito que puedan generarse puentes entre las generaciones. Ese es un tema muy potente. Sí, claro. Es un tema muy potente porque si lo ven los que lo han leído, pues está muy bien, ¿cierto? Porque son los mismos que vieron El abridor de caminos y que están muy contentos de que este sea el año Manuel Zapata Olivella. Pero hay una buena parte del país que no. No, pues es que yo veía, por ejemplo, la biblioteca de mi tía, que era profesora de español, acá en Cajicá, al lado de Bogotá. Ella tenía, yo recuerdo mucho una edición de Chambacú y tenía Changó. Y yo recuerdo que yo entré a leerlos por pura curiosidad, porque me parecían llamativos los nombres, porque sí. Pero incluso mi tía, ella no tenía muy claro cómo, bueno, más allá de leer esto, porque es una obra que me puede resultar entretenida, cómo orientar a sus estudiantes al abordar esas obras. Entonces yo le preguntaba ya, bueno, pero ¿y esto de dónde salió? ¿Quién es? Tal. Ella estaba como muy, muy perdida, y estoy hablando de hace unos 20 años. Es decir, él estaba aún vivo, muy activo, y a pesar de eso no era muy conocido. Yo lo que me he venido preguntando es, bueno, porque además de él estaba pues su hermana Delia, ¿no? Que hizo este trabajo grandísimo, pues muy impresionante con danzas folclóricas de la costa, que tienen aquí en Bogotá un palenque. De hecho, mi hermana estaba tomando clases con la hija de Delia allá, y creo que el otro hermano, Juan, también tenía una presencia pública también activa. El asunto justamente es lo que mencionaba Moisés, ¿no? Estando incluso ellos vivos, ¿de qué manera es posible que la gente no sepa quiénes son, qué relevancia tienen, cómo logran tener un papel dentro de los procesos culturales que tenemos en el país? Porque finalmente esto que está ocurriendo en este año, con el año Manuel Zapata Olivella, pues está generando cosas, ¿no? Está generando, por ejemplo, una cantidad de eventos, de producción, de materiales. Estamos esperando pues como que salga ya el impreso pues de las obras de Manuel Zapata Olivella, por ejemplo. Pero más allá de eso, como que uno esperaría que se conociera mucho más de la obra y de estas personas que han sido muy activas. ¿Ustedes por qué creen que eso no pasa? Porque pues se me hace... Fíjate que hay una cosa que a mí pues es una anécdota muy sencilla, una situación muy sencilla. Cuando estábamos en el proceso previo pues de yo adentrarme un poco pues en el perfil de él, como pues de él y de su obra, pues ¿qué hace uno? Pues empezar a leerlo, sí. Porque pues no lo había leído. Pero entonces me fui a las bibliotecas acá en Cali, grandes, a comprar lo que hubiera de él, pero no tuve suerte. O sea, realmente increíble que en las bibliotecas que conocemos grandes, o sea, las bibliotecas donde se venden libros pues emblemáticas del país, no había literalmente nada. ¿En las librerías? En las librerías, exacto. Sí. En las librerías, perdón, exacto, en las librerías. Sí. Y no había nada, y bueno, lo leí en PDF, ¿no? Lo que pude leer, lo que he leído hasta ahora del perfil, he leído en PDF por lo que me pasaba obviamente en la universidad. Y eso es fundamental, al margen de si se conversa, si se hace foro, si se discute, es decir, todo eso está muy bien. Hay un documental, 2, 3, hay que leerlo. Hay que poner la disponibilidad de la gente, la posibilidad de que se lea. En esencia, creo eso. Bueno, de ahí para allá vendrán otras cosas y tal. Pero yo sí creo, yo lo veo un poco como
como también desde dónde vos ves el asunto. Yo sí creo creo que así no decir nada extraordinario, y es que pues hay un enfoque hegemónico que no tiene ese interés en mostrar este tipo de personas, o sea, este tipo de símbolos y pues uno con esta piel pues tiene la obligación de sumarle a eso. Yo sí siento que nosotros tenemos una obligación desde la perspectiva en la que uno esté, y yo pues me cuento como realizador, pues como hombre de comunicaciones, en el que ok, tu obligación es sumar a eso para otra generación, para tus hijos, para tu familia, para documentar cosas que en 20, 30 años seguramente van a surtir un efecto distinto y van a empezar a sumar un poquito a ese vacío que hay, ¿no? Yo creo que ese vacío se produce, ¿cierto? Se toman decisiones para que no circulen las obras, se toman decisiones para que el nombre esté como en una posición subordinada, como en un lugar en el que lo que significa la presencia, en este caso de Manuel Zapata Olivella, sea como una anécdota, ¿cierto? No como un eje vertebrador en términos políticos. Hay un tema fascinante de Manuel Zapata Olivella que es muy vigente con todos estos temas de asesinato de los niños en Cali, de todo este tema de violencia contra los jóvenes afro en el país y en el mundo. Son las conclusiones de un encuentro que él organizó en 1977 en Cali. Un encuentro que las recomendaciones terminan identificando la lista de problemas que la comunidad afro, negra, raizal y palenquera tiene hoy día. Uno podría cambiarle la fecha a la declaratoria de ese encuentro, quitar 1977 y poner 2020. ¿Y seguirían vigentes? Sí, claro, porque es que hay una, ¿cómo lo podríamos denominar? Como una capacidad, y seguramente Marino durante todo este ejercicio, leyendo las obras, se pudo dar cuenta de una gran capacidad de anticipación y de comprensión del espacio, del tiempo, de la sociología colombiana, de los comportamientos colectivos e individuales que hacían que las discusiones de 1977 fueran como iluminadoras de lo que iba a pasar en el inmediato futuro de Colombia. Entonces, creo que ese componente, invisibilizar este tipo de temas, producir esa ausencia, como le digo yo, tiene una necesidad de ser estudiado, ¿cierto? Como cuáles son las acciones que han logrado que no se conozca, que inclusive, que uno, y lo saben ahí sí las bibliotecas, porque en Colombia hay un montón de bibliotecas que se llaman Manuel Zapata Olivella. Sí, sí. Pero le pregunta a uno a los niños que van a consultar quién es el señor a cuyo nombre corresponde, y la gente no lo sabe. Y puede seguramente pasar lo mismo con la biblioteca Arnoldo Palacios allá en Quibdó, al frente del aeropuerto y tal, y no sé qué, y se logra como desconectar, que es otro de las maneras en las que se produce esa ausencia. Lo desconecto de todo, ¿cierto? Lo desaparezco de la escena de los libros, lo desconecto de la historia y digo que sí, que hizo algo, que lo que hizo fue un aporte. No, yo creo que no fue un aporte, que fue una manera de participar en la historia de ese momento del país, y además de hacer un ejercicio bastante potente de inscribirse hacia el futuro en el devenir de la sociedad colombiana. Creo que eso es parte de la genialidad del personaje, y uno lo ve en las entrevistas, ¿no? Todas las personas que están allí en el documental, los ojos se les iluminan cuando hablan del maestro. Como la fascinación del hombre con esas maneras, con esa forma de hablar, con la manera de mover la cabeza, con la barba. ¿Sí me explico? Como el personaje en el sentido realmente de lo que significa un personaje, ¿cierto? Como el cuidado
para hablar, para escoger cada palabra, como lo que tienen que hacer ustedes cuando producen un documental, que sean 5 segundos de esto, 8 segundos de esto, 24 segundos de esto, que el que se sienta y lo ve, pero detrás de eso hay una lógica. Yo creo que ese sentido de resistencia, de dignidad, que es lo que, por ejemplo, uno alcanza a leer. Aquí en Cartagena nos ponían a leer mucho en el colegio. Tenía un profesor de literatura que por ahí cuando yo tenía 12 o 13 años me puso a leer Chambacú Corral de Negro. Y había que leerlo y contrario al caso que comentas de la tía, acá sí había que comentarlo, porque además teníamos como contexto vivir en Cartagena. O sea, teníamos como todas las condiciones para aproximarnos al autor, porque el hombre había vivido aquí, había estudiado aquí, al tema, porque el tema era un tema cercano a la geografía, entonces no es solo era leer el libro, y ahorita me paré a buscarlo y seguramente me lo movieron, porque sabes que le mueven a uno las cosas del lugar. Conectar eso con la pregunta en la casa. Bueno, papá, mamá, abuelo, cuéntenme Chambacú. Y entonces muchos de los temas que están en el libro te los cuentan porque son parte de lo que se ha construido. Y además la posibilidad de decirte, y las personas que estaban en Chambacú ahora se encuentran en La Boquilla y se encuentran en Olaya y se encuentran en las islas, porque antes estaban en tal y tal y tal y no sé qué. Entonces, en el curso yo estudié, y en la época que yo estudié los cursos eran gigantes. Ya habíamos como 50 seres humanos y 2 ventiladores. Era una cosa, y no había distanciamiento físico. Y, o sea, todos teníamos que participar. El profesor era de apellido Huelvas, y el profesor Huelvas pedía que todos pasáramos al frente. Las clases eran por la tarde, recuerdo, y teníamos que decir algo diferente a lo que decían los otros. Entonces, no era posible, y estoy hablando de la adolescencia, que es una cosa muy importante, no era posible quedar mal delante de 50 personas, ¿cierto? Entonces, todos, cada que teníamos que aproximarnos en la lectura, teníamos que buscar. Entonces, la discusión de Chambacú no era solo en el salón de la clase, sino en la casa, para poder llevar algo nuevo y diferente a lo que buscaran las 49 otras personas, estudiantes que estaban leyendo conmigo Chambacú. Entonces yo creo que hay un tema interesante, y es cuánto de este ejercicio está en manos de las escuelas y de los colegios, ¿cierto? O sea, cuántos profesores se han aproximado a la obra de Manuel Zapata Olivella, y digamos que el profesor Huelvas lo hizo, y yo no podría decir que lo hizo porque tenía un interés de producir y de ayudar al pensamiento crítico de los estudiantes, pero de pronto sí, porque en mi caso ayudó. A los 13 años uno leyendo. Ustedes, si no han leído Chambacú Corral de Negro comienza como con todo, ¿cierto? Están quemando la casa, y quien está quemando la casa es la dueña de la casa. Y entonces uno en la página 5 ya dice, tengo que terminarlo. Entonces, como si fuera una serie de esas de Netflix que comienzan y uno dice la maratón. Con los libros de Zapata Olivella hay que hacer maratón. ¿Sí? O sea, Chango el Gran Puta, si logra pasar el primer capítulo, sí. ¿cierto? Sí. Adelante, pero si el primer capítulo te cuesta como si te montaras en el navío y no eres hombre o mujer de mar y te bajaste, pero el que logra montarse y sacudirse, porque es lo que hacen las obras del maestro, ¿no? Y fíjate que cada uno de los testimonios del documental sacude por sí solo. O sea, ninguno de los testimonios es un testimonio que no sea conmovedor, que no sea movilizador no solo de las emociones, sino del pensamiento. Y ahí hay un trabajo maravilloso, y felicitaciones de verdad por ese ejercicio, porque quienes tenían que hablar están ahí, quienes tenían que
que sonreír están ahí, quienes tenían que llorar, inclusive él, hay una escena muy preciosa en la que llora, en la que cuenta cómo el papá le pone el brazo por la primera vez a los 19 años, tú no dices, Dios mío, ¿cómo así? Si eso yo... Sí, sí. Sí, entonces el hombre se conmueve y recuerda la frase del papá, y la frase del papá es una frase así como lapidadora. Entonces uno dice, a un ser humano a los 19 años que le digan, vas a entrar a estudiar medicina porque vas a estudiar al animal que son los seres humanos, sí, como al peor animal del universo. Uno dice, este señor lo ubicaron también en la familia, porque también ese es el otro elemento, lo ubicaron también en la familia, en un universo bonito, que es lo que tendrían que hacer todas las familias, ¿cierto? Sí, no solo con los libros, porque les voy a preguntar por lo que tengo que leer en el colegio y tal, sino en la vida, y creo que ahí hay un entronque bonito en esas relaciones, ¿no? Como universos llenos de gente significativa, todos. Me emocioné. Esa es la idea. Yo estaba preguntándome si, bueno, cuando uno ve, por ejemplo, en Changó, hay una cantidad de referencias como a la oralidad, pero es una oralidad que es muy, pues que es musical. Digamos que, por ejemplo, toda esa primera parte, precisamente, uno no puede evitar pensar que eso, de alguna manera, lo están cantando. No es una cosa como declamatoria, qué sé yo. Ustedes en el proceso, pues, de hacer documental y demás, no sé qué relación encontraron ya como más directa entre Manuel Zapata y la música. Pues yo sé también que él hizo muchos trabajos sobre folclore y demás, pero ¿ustedes cómo la vieron? Pues mira, yo creo que uno a veces reflexiona sobre cosas que de golpe las haces de manera de pronto instintiva y de golpe le encontrás un aspecto más racional después. Pues yo creo que en la producción de todos nosotros, dependiendo de las cosas a las que nos dedicamos, cuando uno produce algo, pues ustedes saben que uno, si escribe, relee, es decir, si hace música, pues la escucha y trata de encontrar referentes para su producción. Es decir, entonces, este es un caso también, pues, o sea, pues ustedes ya se pueden imaginar cuántas veces uno le ha dado play a ese documental de por acá, por arriba, en un momento para escuchar la música, en otro momento para ver el timing del corte, en otro momento, en fin, para el color, etcétera. Bueno, todas esas cosas que son como del oficio natural. Y entonces empiezas de verdad a encontrar otras cosas pues que terminan siendo extrañas. Con la música, la relación de la música de este documental, primero hay que decir una cosa, y es que quien hizo la banda sonora tiene dos capas musicales. Una es una banda sonora pues incidental, hecha por el maestro Alberto Guzmán de la Universidad del Valle, y quien ha estudiado también a Manuel Zapata y quien está preparando una ópera que estrenará, no se hizo este año por las razones que ya sabemos, pero que se estrenará el próximo año con la Universidad del Valle. Entonces quise que él hiciera la música, pues creo que también pues es obvio. Pero entonces en el proceso creativo yo le decía al maestro que no quería que sonara esta literalidad de la región, es decir, si estamos en el Caribe, entonces que suene como el alegre, y si estamos en el Pacífico, entonces más cunún y más marimba, o si vamos a Chocó, entonces de pronto algo de chirimía. No, yo quería que sonara a emociones o a sentir. Él hizo un ejercicio que comienza como en un algoritmo musical, una cosa bastante compleja desde el punto de vista musical, yo no tenía idea que existía, y de pronto salió una melodía que correspondía al nombre, que sale del nombre Zapata Olivella. Entonces es de escribir Zapata, meterle unos valores musicales, y encontró una cosa ahí que fue muy interesante para algunos de los momentos. Entonces eso me llamó mucho la atención, la forma de crear eso.
básicamente, un poco intentando responder tu pregunta, creo que es decir, a mí me llama la atención el nivel de profundidad del pensamiento en los matices de Zapata Olivella, ¿cierto? Un hombre escritor, pues, o de prosa o de narrativa, pues, pero también una producción periodística, pero también una investigación antropológica, pero como médico también una visión específica de la medicina. Es decir, todo eso junto en una persona, en últimas, en el fondo, habla del hombre, pues, digamos, el hombre latinoamericano, del hombre colombiano, ¿cierto? Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, tuve que escucharlo mucho, afortunadamente, había un archivo importante en el país, ¿cierto? Que se indagó en el país de su voz, ¿no? Y de su imagen relatándose, contándose, porque pues, a mí me parece fundamental que el personaje se cuente. Entonces, en la Universidad del Valle, yo no sé cuántas horas, en la Radio Nacional, yo no sé cuántas horas de sus programas también, pues, radiales y en otros tonos, pues, como conductor de un programa, pues, con esos enfoques. Pero entonces él hablaba con un timing y con una elegancia y con una postura que se le queda a uno en la cabeza. Entonces, eso también lo interpreta uno como ese timing que de golpe de tener esa producción. Yo siento que Zapata, o el Zapata que yo conocí a través de la investigación y el recorrido por el documental, no era un Zapata, es decir, muy cálido con su familia, con sus amigos, etcétera, pero un tipo formal, es decir, profundo. Entonces, ese tipo de sentimientos que te genera, esa percepción que te genera el personaje, vos intentás ponerlo como ahí también, como que representarlo desde el color que escoges para poner los fondos para su lectura, es decir, una cosa, por ejemplo, que fue muy importante para mí y que en algunos momentos yo no sé cómo explicarlo, y es cuando me dicen, ay, no alcanzo a leer, ¿por qué no le pusiste una lectura a los textos de él? ¿Por qué no lo intentamos y encontré y con el montajista llegamos a una conclusión que yo no sé si el argumento es válido, pero o por lo menos yo pensé, yo no quisiera que la lectura de él sonara con una voz para todos, sino que sonara con tu propia voz. Es decir, cuando yo leo, pues en mi interior me suena mi voz, la mía, la de Marino, suena en mí y yo interpretaré eso de una manera. O sea, es un relato de Chambacú leído por un cartagenero, pues por supuesto tiene que ser distinto a leído por un hombre o una mujer negro de Cali. Encontrar alguna conexión, pero esa sonoridad interna tiene que ser distinta. Claro, a que lo lea acá en Bogotá. Exactamente, y así en general, hasta donde nos llegue pues, la mente. Entonces, son una cantidad de códigos de pronto que son pequeños, pero que terminas vos, como digo, como encontrándoles razones, pero primero llegas a eso de manera intuitiva. Entonces es chévere. La cora ríe, lloraba la cora, sus cuerdas hermanas narrarán un solo canto, la historia de Nagó, el trágico viaje del Buntú al continente exilio de Changó. Así comienza Changó el Gran Putas, ¿no? Me pidieron este año que ayudara con un tema de música y literatura, y lo que hice fue la banda sonora de Changó el Gran Putas, precisamente para animar a lectores al tema. Salieron varias canciones, los cogí capítulo por capítulo y saqué varias. Entonces, ¿de dónde vengo yo? De Choquitown, una canción preciosa que interpreta Leonor González Mina que se llama Violencia, La Verdolaga de Doctora Momposina, La Rebelión del Joey Arroyo y La Verdad, Ritmo Violento de Choquitown también, una canción preciosa de Cesárea Évora que se llama Angola, de Palenque, porque tiene que haber algo de Palenque si uno lo conecta con el tema, una canción de Viviano Torres y Dane Swing que se llama Minicusuto.
Y lo hice precisamente por el tema de la música, porque cada que uno está leyendo uno de esos textos, o por lo menos en mi caso, es imposible asociar muchos temas a cómo lo narran los músicos. Los músicos tienen una manera de entender el mundo que creo que los que no somos músicos la ignoramos, y por eso las canciones pueden ser universales, ¿cierto? Terminan transmitiendo un montón de emociones. Entonces, creo que, como bien lo decía Marino, muchos de esos textos son cinematográficos. O sea, si uno pudiera hacer una película o una novela de estas que ven ahora en televisión, una serie de Netflix con Jambacú, Corral de Negros, eso sería una cosa fenomenal. Y hay escritores, y ustedes lo saben muy bien, hay escritores que los construyen, al contrario de la construcción de las ausencias. Hay autores a quienes les construyen presencia, ¿cierto? Uh-huh. Y no estoy hablando del Twitter ni del Instagram, no, estoy hablando de cómo ciertos mensajes a través de la literatura son enviados para silenciar unas historias y unas memorias, así como hemos hablado de la construcción de la ausencia de Manuel Zapata Olivella en los colegios, en las librerías, en las bibliotecas, como en la televisión, como en las emisoras y demás. Marino lo sabe. Todo lo que hay que se puede producir a través del tema radiofónico, del tema visual, las fotografías que hizo, por ejemplo, Nereo López son preciosas. La fotografía está con Gabo. Uno podría hacer curadurías por departamento, porque el hombre viajaba por todos lados, ¿cierto? Entonces, uno podría hacer curadurías por departamentos. Uno podría hacer curadurías por personas. Manuel Zapata Olivella y Gabriel García Márquez, ¿cierto? Uno podría hacer curadurías por muchos temas, porque no es exagerado decir que es inagotable. Aún hoy es inagotable. 100 años es inagotable. Y en medio de la pandemia es inagotable. Yo pensaba un poco ahora en este ejemplo que daba Moisés con músicos en Susana Vaca. Susana Vaca, hace unos años que estuvo acá en Colombia al Parque, contaba en alguna entrevista que ella, cuando intentó estudiar formalmente música en Perú, se presentó al conservatorio y demás, y ella no pasó, y era básicamente porque desde su lectura había un componente de racialización ahí clarísimo. O sea, la habían discriminado por ser negra. Y ella lo sostiene, pero ella ha estado como en un proceso allí como de esta construcción de lo que allá en Perú se denomina afroandino, ¿no? ¿Ustedes creen que algo similar ocurre con la obra de Manuel Zapata acá? O sea, que por esa razón tal vez no la conocemos, no se difundió, no se publica, no sé. Porque es que y es cierto lo que decía Moisés, yo he conocido mucha gente, pues, incluso gente que ya en los últimos años del maestro Zapata lo visitaba en su casa y todo el mundo sí, y todo el mundo está como habla de él como maravillado, pues es una cosa increíble. Entonces uno sí se pregunta, bueno, pero ¿por qué una persona así, con una obra de estas y además como con ese carisma que todo el mundo le atribuía, no llegó a tener como la misma circulación y el mismo reconocimiento que una persona como, no sé, es decir, García Márquez obviamente, pues, pero sí queda la pregunta de por qué no? No sé si ese componente de racialización esté ahí presente. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí no me queda duda, realmente no me queda duda. Creo que este es un ejemplo de tantos en donde históricamente
se ha hecho, es decir, hay una hegemonía, como hay una hegemonía política, económica, hay una hegemonía cultural. Y creo que esto apunta, y desde esa realidad, desde esos hechos, creo que este es un ejemplo de eso. O sea, la dimensión de la obra de Manuel Zapata pues yo no le encuentro otra justificación para no tener para que no haya tenido durante este periodo de tiempo, durante este medio siglo por lo menos, pues, anterior, la importancia que requiere, pues, no solamente o algunos de sus aspectos, al menos, pues, no necesariamente pues, lo que tenga que ver con literatura, sino su trabajo, pues, en otras disciplinas. Repito, pues hay otros ejemplos de eso, no me queda duda de ese tema, y creo que también tiene que ver, sin ser experto, por supuesto, yo en los estudios pues, culturales, ni me faltaban ni literarios, etcétera, pero simplemente como comunicador, como realizador, tiene que ver, a mi modo de ver, también con la manera, desde la orilla en la que él estaba, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Changó tiene pues una forma difícil porque pues nosotros estamos en nuestra digamos, dimensión religiosa o fundacional es europea, occidental, y no es eso lo que está en Changó, y no es esa... pues, y no está plasmado desde ese punto de vista esa obra. Pues hay que decir que era un hombre de izquierda, y eso se nota pues en su denuncia, en su trabajo, pues. Hay que revisar pues, el trabajo de letras nacionales, los intereses por mostrar realidades sociales. Entonces, pues, sí, la ecuación termina siendo sencilla. Pones esos elementos y creo que eso es lo que ha provocado pues, esa ausencia de la que habla Moisés, de esta imagen de este hombre. Yo añadiría que hay un componente de índole geográfico, ¿no? O sea, es que ser caribeño en Colombia puede ser una tragedia. Si eres del Pacífico, tienes un montón de cosas resueltas, pero si eres caribeño, la cosa se complica. Y de eso hay decenas de libros que explican todo lo que lo trágico que ha sido la relación entre el mundo andino y el mundo caribeño. El otro asunto tiene que ver con la necesidad de homogenizar los lenguajes y las literaturas. Yo recuerdo, estando en el Ministerio de Cultura, unas discusiones muy fuertes con los expertos del libro en Colombia, en el que me decían que la literatura indígena y la literatura afro era plana. Yo, y uno en esas discusiones tiene que recordar como cuál es su lugar, ¿cierto? Porque eso es porque cuando te dicen cuando la gente manda este tipo de expresiones, para mí son expresiones moderadas por el interlocutor que tienen. Es decir, si yo no estuviera ahí en el lugar de un hombre negro ejerciendo un cargo directivo, eso se diría de otra manera, y se diría de una manera más peyorativa, más subordinante, más inferiorizante, ¿cierto? Creo que todos escucharon una grabación que se filtró a propósito de esta conversación que teníamos de lo del Zoom y del Teams y del Meet, etcétera, a unos funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de Información y la Comunicación. ¿La recuerdan? Sí, sí. A los señores se le quedó abierto el micrófono. Y decían lo que creo que mucha gente ha querido en su vida decir, pero que no se atreve a decirlo porque hay un indígena, o porque hay un afro, o porque hay una mujer, o porque hay alguien que forma parte de ese mundo de los subalternos, ¿cierto? Y creo que hay yo esa grabación la estoy utilizando para mis seminarios. Esos señores me hicieron un favor fantástico. Laboratorios sobre los mapas del odio en Colombia, y el ejemplo de para este tema es eso. Porque creo que primero el tema del lugar importa, o sea, que era un hombre caribeño.
Segundo, que era un hombre que escribía. Si hay algo que se ha castrado y que se castra desde las élites colombianas, es la idea de la no producción intelectual de las comunidades étnicas de este país. De acuerdo. Ahí empieza un universo fuerte, ¿no? Ah, sí, esa es literatura para negros, ¿cierto? Entonces la gente espera, como decía el maestro Palacios, la gente espera que en los libros de los negros siempre hayan caderas turgentes que se mueven al ritmo del mar, ¿cierto? Él se burlaba de eso, porque hay entre ese factor que Marino denuncia, que es ese tema homogenizante, racista, clasista, que quiere seguir dejando al otro, como diría, contrario a como dice ahora la Agenda 2030, no solo atrás, sino afuera. ¿Cierto? O sea, y eso se puede hacer si yo estoy en un comité eligiendo obras. Yo puedo decir, esa obra no, porque esa obra es muy caribeña, o es muy negra, o es muy indígena, o como me dijeron a mí, muy es plana. una obra plana, sí. O es muy plana. Sí, perdón. Sí, yo quisiera sumar una cosa a lo que estás diciendo, y es que me parece también fundamental que hay un componente desde cómo se mira esto, cómo se mira lo étnico, cómo se mira lo ancestral, cómo se mira lo tal vez disidente, si se quiere, pero también hay un asunto, es cómo nosotros nos miramos. Yo creo que hay que trabajar también en un asunto que tiene que ver con el merecimiento, desde la perspectiva, desde la comunidad, desde lo afro, de lo indígena o de la minoría en general, no sé, cómo nosotros también vemos eso a lo que debemos acceder no en calidad de cuota, que es una cosa que a mí siempre me ha preocupado. Hay que tener, yo pues estuve mucho tiempo haciendo, muchos años en Bogotá haciendo en televisión pública, ¿cierto? Y entonces a mí me tocaba estos temas que tenían que ver con la televisión étnica, ¿cierto? Entonces eso era una discusión. ¿Qué es contenido étnico? ¿El contenido que producen los representantes de las etnias o sencillamente contenido que tenga que ver con asuntos étnicos? Entonces, si no está hecho entonces no sé qué, bueno, en fin, hay una cantidad de cosas ahí para discutir, pero en últimas, ese acceder a esos espacios de empoderamiento, que también tiene que ser económico, cultural, de llegar y apropiarse de, todavía nosotros en general, digo yo, tengo esa perspectiva, no lo tenemos, no hay esa fuerza en la que de golpe decimos, merecemos esto, nos vamos a tomar esto. Este asunto de resistencia es fundamental por medio del trabajo, por medio de exponer, por medio de presentar obra, de buscar espacios de circulación, de no esperar la cuota. Yo creo que es fundamental también tener referentes, que los hay, o sea, este ejercicio y como les decía yo, lo que hemos hecho en el canal hace un tiempo, pues que no ha pasado apenas hace un tiempo, pues ha pasado desde hace mucho, pero generalmente esos referentes eran músicos, futbolistas, etcétera, esta cosa que ya sabemos, pero cuando empezamos a plantear referentes con documentales que tienen circulación en plataformas internacionales, en festivales de cine, que se venden a otros países, de grandes referentes afro, entonces, ok, ese puede ser un camino también de encontrar ese espacio de merecimiento y provocando en las generaciones, repito, para mí es fundamental eso, este tipo de proyectos creo que son fundamentales para que en 20, 30 años esas generaciones se asomen y digan, wow, existió un hombre o existe un hombre, o este que ya conozco hoy es un hombre que tuvo ese origen y que tuvo ese perfil. A mí me parece súper potente el ejercicio que han hecho y si lo siguen haciendo, bienvenido, porque es diferente a que lo diga el profesor que también es negro, a que se vea en un documental con los hombres y las mujeres que protagonizaron esa historia.
Yo lo dije el otro día en una de estas conferencias, porque además este año a todos los que me invitan del tema afro, lo pongo en honor a Manuel Zapata Olivella. Todo. Hay que atestiguar eso. Yo creo que hay que hacer todo lo posible, todo lo imposible, todo lo que se pueda hacer para que los jóvenes y para que los viejos se acuerden y para que los jóvenes conozcan que antes del 91 las cosas eran peores. Sí, eso es cierto. Ser negro, que ser indígena, que ser mujer negra, que ser mujer indígena, era más o menos ser enunciado legalmente en el caso de los indígenas como salvaje. Estaba avalado por una ley. Por una ley que entró en discusión, que si se derogó, que si no se derogó y tal, y la Corte Constitucional tuvo que ponerlo en una sentencia en 1996 por escrito diciendo hay que proscribir en Colombia el etnónimo salvaje, y lo tuvo que reiterar en el año 2017. Pero es diferente a que yo lo cuente, a que yo me busque a uno de esos abuelos indígenas y diga, abuelo, cuéntame cómo era antes de 1991. Entonces, nuevamente te digo, Marino, es supremamente importante lo que ustedes están haciendo. Que yo, de verdad, cada imagen de ese documental me la disfruté. Y lo que él hizo, no solo en 1977 con esto, sino con la escritura, con las emisoras, con la revista, con cierto, todo eso lo estoy disfrutando yo, ¿cierto? Los lugares y las peleas que todavía estoy dando son diferentes porque él las dio primero que yo y llenó mi camino hacia atrás, él lo llenó de señas para yo poder usarlas y defenderme mejor hoy, porque hoy es difícil, pero yo no quiero imaginarme cómo era en 1977 una reunión de hombres y de mujeres negras, una reunión de hombres y mujeres negras, todos y todas intelectuales. Sí, además, ese componente, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso que han querido borrar, el hombre se encargó de que hoy yo no solo lo conociera, sino que sintiera que me respalda y que me da herramientas y oxígeno para seguir, y yo reitero siempre, esto somos y esto defendemos, etcétera. Esa es una frase de él, y yo estoy seguro que hoy tenemos un decenio internacional afrodescendiente también por Manuel Zapata Olivella. O sea, sin Manuel Zapata Olivella nosotros no tendríamos decenio afrodescendiente, porque muchas personas que estuvieron en ese encuentro luego estuvieron abogando en Nueva York para que se aprobara el decenio internacional afrodescendiente. Yo tengo una inquietud que me surge sobre todo cuando hablo con otras personas y, bueno, me disculpo porque tuve un problema con la cámara y se perdió mi conexión de cámara, entonces van a estarme escuchando por ahora solamente. La tecnología me está borrando a mí un poco. Pero bueno, la pregunta que yo siempre tengo cuando hablo con algunas personas de estos temas es que, bueno, si yo no me identifico étnicamente de una cierta manera, o si me identifico de una forma distinta, por ejemplo, a ser afro o ser negro, ¿de qué manera me podría interpelar a mí la obra de Manuel Zapata Olivella? Bueno, yo siento repito, desde la orilla, pues, de la indagación que hice para el documental y del interés que despierta, pues, como un ser humano, tal cual el que soy, que la obra de Manuel Zapata no está necesariamente vinculada a lo afro, sí, a lo indígena, sí, pero sobre todo a la trietnicidad, al asunto de la mezcla. Ese es, en esencia, uno de los valores de su forma de pensamiento en general. Entonces, creo que eso repercute en todos, ¿ok? En un país que tiene estas características, ese país que somos, que ya bastante se dice, pues, sobre las mezclas que ocurrieron y el producto que somos histórico, pues, de ese encuentro, pues, de cultura, se refiere a esa
a ese origen europeo, a ese origen africano, a ese origen prehispánico, pues, a ese origen natural indígena. Entonces, creo que habla de eso. Por eso creo que la obra te puede interpelar a cualquier ciudadano de esta nación. Y yo creo que esa posibilidad de acercarse a los temas no está atravesada por el factor étnico-racial. Me explico. Esta es una novela, Changó, El Gran Putas, es una novela universal. O sea, es la epopeya del ser humano que tiene que hacer un viaje. Todos hacemos viajes, ¿cierto? Y la pandemia nos ha puesto a viajar mentalmente, ¿cierto? Toda esa metáfora de viajar, las maletas están parqueadas. Y no solo en mi casa las maletas están parqueadas, las maletas están parqueadas en el mundo. O sea, estamos en un momento que una persona como él seguramente sufriría porque él se movía todo el tiempo, porque siempre estaba viajando, siempre estaba caminando, y no hay un sentido más importante de la humanidad que lo conecte a uno que el tema de viajar. O sea, conocer otras culturas, otros territorios. Entonces yo creo que la obra de Manuel Zapata Olivella tiene esa característica universal que seguramente permite que se entienda en otros idiomas, por un lado, y por otro lado que sea objeto de estudio. Los doctorados dedicados al tema de la literatura, cuando pasan al universo latinoamericano, ahí está Manuel Zapata Olivella, me explico, quienes no lo conocemos somos nosotros aquí en Colombia, quienes no lo estudiamos somos nosotros aquí en Colombia, pero el vecindario y las escuelas de literatura y las de sociología y las de antropología y las de medicina en otros lugares del mundo la estudian, ¿cierto? Porque él creo que construyó muy bien su lugar en la historia. Y creo que esa es una cosa tremendamente potente. Bien, hay un asunto que a mí me parece increíble, y es un poco retomando lo que decía antes. Las librerías, por lo menos en una ciudad importante del país como Cali y en Bogotá, es decir, el entorno de las personas a quien les recomendé no encontraron la obra publicada, la obra publicada. Y en el primer lugar en donde vi todos los libros en un número importante de libros de él en una mesa fue en Washington, en una universidad en Washington. Entonces, un poco lo que decía Moisés, es decir, no aquí, pero sí allá, objeto de estudio en una universidad importante por una gran... Objeto de culto. Exactamente. Objeto de culto. De culto. Exactamente. ¿Cierto? Sí. Mira, Merizo, es culto. Claro, o sea, nosotros no hemos dimensionado siquiera la figura de Manuel Zapata. Mira, y otra cosa muy significativa para mí fue que, es decir, yo tuve un momento muy importante, formador para mí en este proceso, fue la visita al Museo de la Historia Afrodescendiente en Washington, el que está ahí pues como en el circuito del Smithsoniano y eso. Exacto. Entonces, bueno, trabajando, mirando, encontrando ahí cosas también que fueron muy significativas que sería muy largo ahora relatarlas, pero el punto que quiero llegar es que, bueno, por supuesto en Harlem, en la casa de Langston Hughes, estuvimos indagando, pues haciendo las imágenes correspondientes para el docu para contar ese relato. Las cartas de la relación entre Langston Hughes y Manuel Zapata estaban en una universidad también norteamericana, en Vanderbilt, que fue donde se quedó con su archivo finalmente. Pero entonces, cuando el gran escenario que cuenta la historia de la historia afroamericana en Washington, el lugar más importante de llegada, el lobby en donde está el resumen o la entrada ese, tiene una cita de Langston Hughes. Entonces, ese hombre que reconoce la historia afroamericana como para ponerlo en ese lugar, ¿cierto? En el lugar de entrada de ese museo, es el gran amigo de Zapata Olivella, un Zapata Olivella
muy joven, todavía estudiante de medicina. Entonces, wow, o sea, no llegó a Senegal por casualidad, sino invitado presidencial, es decir, de una dimensión, como dice Moisés, Jorge Amado, las cartas que compartía. Sí, no, o sea, es realmente, es increíble, realmente es increíble la dimensión de este hombre. Yo tenía una pregunta, ya estamos ya muy pasados de tiempo, pero no importa, no importa. Pero les tenía una pregunta que tiene que ver con algo que estaba comentando Marino hace un rato, y yo creo que Moisés la ha tocado también varias veces, y que tiene que ver con nuestro relato de nación. Nosotros como país tenemos un relato de nación donde nos llamamos de alguna manera como mestizos, como de que desde el siglo XIX hablamos de una suerte de feliz mestizaje, pero el mestizaje en realidad es una categoría que es muy problemática, es decir, uno no lo ve solamente acá, uno encuentra gente como Silvia Rivera Cusicanqui que está hablando del mestizo como una categoría muy difícil, muy problemática en Bolivia, ¿cierto? Aquí ustedes cómo la ven a la luz pues de lo que hizo Manuel Zapata Olivella, pues porque creo que es claro ya como la perspectiva que le podemos dar desde lo afro, pero ¿cómo hablamos de este relato de nación posicionados de esta forma? Yo creo que el camino más expedito para la discusión sobre ese tema del mestizaje fue precisamente insistir en las ausencias del universo negro y del universo indígena de la narrativa, de la narración del país. Creo que esa manera, y Arnoldo Palacios, por ejemplo, lo hacía con los emberas allá en el Chocó también. O sea, no es solo un asunto en la literatura, es también un asunto en la política. Quienes lograron un lugar en la Constituyente del 91 fueron los indígenas y abrieron con negociaciones y con diálogo el espacio para los afro. Entonces yo creo que estamos como en una posición en la historia que generó las condiciones para dialogar, pero el tema del mestizaje seguramente puede muchas veces convertirse en una trampa teórica, en una discusión que la academia, que no está mayoritariamente integrada por sujetos racializados, puede perfectamente posicionar. Entonces yo no me preocuparía por la discusión en ese sentido. Yo creo que precisamente el sujeto negro, el sujeto indígena, aún no definen a 30 años, a 29 años de la Constitución del 91, tú no encuentras en este país, y lo digo porque ese es mi trabajo de la investigación doctoral, una política pública consistente en el tiempo y en inversión para los temas étnico-raciales en la educación superior. No la tienes. Ni siquiera el tema de las cuotas. Ni siquiera. Entonces, yo creo que la preocupación que planteaba Manuel Zapata Olivella en esta materia estaba fundamentada básicamente en la necesidad no solo de reconocimiento, sino de ubicar el espacio y el lugar en la historia de los sujetos que no tenían en esa época de la producción que él hizo, pero hoy ¿cuál es el lugar del sujeto negro o de los indígenas? O sea, los niños de Llano Verde, ¿qué? Sí. O sea, ¿cuántas marchas por los niños de Llano Verde? ¿Cuántas? O sea, todavía, mejor dicho, ¿cuál es nuestro lugar? Y por eso insisto, el lugar que tenemos hoy se lo debemos a él, pero el sujeto mestizo, ¿cuáles son los problemas de racialización a los que se enfrenta? ¿Cuántas veces le cierran la puerta
a un sujeto mestizo por, yo no sé, pero a un sujeto negro le siguen cerrando las puertas. A los indígenas los siguen matando. A las comunidades de La Boquilla les acaban de revocar el título de propiedad colectiva. O sea, entonces, yo sí creo que buena parte del afán era producto también del momento histórico de la antropología. Muchos de los discursos que uno alcanza a identificar en los textos, en las revistas, en los programas de radio, están también atravesados por discusiones de la antropología en ese periodo de la historia, ¿cierto? Entonces creo que hay una tensión, hay unas convergencias, hay unas divergencias, producto también de la línea de tiempo en la que se movió. Pero la discusión no estaba centrada en la construcción de un espacio diferente a un espacio de convivencia de una sociedad diversa, pluriétnica y multicultural, como se alcanzó a interpretar en la Constitución del 91. Sí, de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿y hoy cuál es nuestro lugar? ¿Cierto? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestro lugar en las producciones? Y tú lo mencionabas muy bien, Marino, ahora, en las producciones étnicas. Toda la discusión que hay de fondo en eso. Entonces, las producciones étnicas son productos elaborados por étnicos para étnicos. No sé. Productos elaborados por otros para étnicos. No sé. O número de actores afro, no sé. ¿Me explico? O sea, sí. Hay una... Mejor dicho, yo procuro siempre, y cuando me ha tocado ser jurado en tesis, me gustan las tesis que dejan preguntas. A mí me parece que Manuel Zapata Olivella fue como un gran investigador que le dejó muchas preguntas a esta sociedad. Y le dejó muchas preguntas que aún hoy, en el año de su centenario, nos siguen interpelando. O sea, preguntas tan bien hechas como las tienen que hacer los buenos investigadores, que son preguntas vigentes, y yo creo que todavía no hemos respondido muchas de esas preguntas, mejor dicho. Bueno, quisiera finalmente como que, bueno, Marino nos cuente cómo podemos acceder al documental, en dónde lo podemos ver, pues para las personas que nos están viendo por Facebook y pues por los otros canales de Radio Casetera. Ok, bueno, el documental será estrenado el 12 de octubre, será estrenado por la red de televisión pública regional, será emitido en simultánea, pues, por varios canales regionales y también por Señal Colombia a la misma hora, cosa que pues, me parece muy chévere, pues, unirse pues, parte del país por ahí. Estamos trabajando para que se vea en la mayor número, pues, de circuitos. Estamos trabajando para que se vea previo a su emisión en televisión en una plataforma de una publicación muy importante nacional. En este momento el documental ya tiene traducción, pues, a francés, a portugués y a inglés, obviamente, y esta semana nos confirmaron que una universidad rusa va a hacer la traducción, pues, al ruso. Wow. ¿Por qué lo menciono? Pues porque me interesa es que circule allá en esas universidades. Claro. En Vanderbilt tendrá una circulación en grupos cerrados, pues, de estudio de literatura. Está la curadora de un festival, bueno, de acá en mi ciudad ya lo vio, quiere tenerlo. Hay una discusión sobre el tema de tener televisión primero. Es decir, hay como una red importante, pues, de difusión. En España, este año en Madrid, pues, bueno, las circunstancias hicieron que la Feria del Libro de Madrid, que estaba dedicada a Colombia y a Zapata Olivella, pues no se sabe si se hace o no, pero ya tiene una función virtual, pues, en la biblioteca, en una biblioteca de Madrid. Es decir, hay un recorrido en el que estamos trabajando, pero lo que me parece muy importante es que se va a presentar en la red de televisión pública nacional el 12 de octubre como a las 8 y algo. Qué bien. Y Moisés, para que no les pase y no nos pase a quienes queramos conocer la obra de Manuel Zapata Olivella, ¿usted qué
¿Qué nos recomendaría? ¿Por dónde podemos consultarla, buscarla, leerla? Miren, en el año 2010 se publicó la primera colección de literatura afro en este país, ¿cierto? Entonces tienes 19 volúmenes que se pueden además descargar en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República. Allí está Chango el Gran Putas. Pasa el primer capítulo y te va a fascinar, ¿cierto? Es que tienes que pasar del primer capítulo. Sí. Y allí te vas a encontrar con el sartorial yoruba y con las invocaciones del despojo y de la trata transatlántica, pero te vas a encontrar al gran escritor, ¿cierto? Al gran narrador, al gran cronista de esta epopeya en la que nosotros hoy seguimos insistiendo en que esto somos y esto defendemos. Entonces, la colección en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango, allá hay de todo, ¿cierto? Allá hay de todo y seguramente esa colección va a perdurar por lo que significa tener en un solo lugar un conjunto importante de pensadores. 9 de esos 19 tomos son autores del Pacífico. Miren qué bonito eso, como la sola lectura de ese dato ya te manda un mensaje importante, ¿cierto? Ya te manda un mensaje importante. Entonces, qué bonito comenzar por ahí, qué bonito comenzar con una obra tan potente, tan demandante en términos de concentración en esta época de los microsegundos y de los microrelatos, minutos y los microrelatos, meterte en un universo de la envergadura de Chango el Gran Putas. Así que creo que ahí tenemos un buen camino. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos, a Marino y a Moisés. Y bueno, disculparán que no dé la cara, pero no es porque no quiera, no es porque no quiera. No, muchas gracias por la invitación, muy agradable conversar con ustedes, aprender mucho. Muchas gracias por todo lo que pueda aprender Moisés. Y bueno, no, esperemos a ver que, creo que Andrés no has visto, yo te envío el enlace de la película completa para que lo veas. Faltan algunas cosas de color, pero pues cuando tengas tiempo que lo puedas ver. Perfecto, muchísimas gracias. Igual el 12 de octubre pues estaremos pendientes todos. Ah, bueno, ok. Sí. Mil gracias, saludos a Ana María y qué bueno este espacio dedicado a Manuel Zapata Olivella, porque eso fue parte de mi insistencia, ¿no? Sí. Como escritor se me planteó que si quería escribir el exilio compulsado del negro en este continente, debía hacer referencia a sus orígenes. Y él quería que le regalara ese barco de libros y el bisabuelo le regaló esos libros. Bueno, yo no he entendido el vagabundaje como un oficio, lo he entendido como lo que es, como una carrera. Bueno, aquí a Harlem vino a hospedarse Manuel Zapata porque él quería estar acá, conocer a varios de los líderes. Que Langston Hughes le abrió la puerta de su casa. Y en una de esas noches le presentó al que ya era un gran músico, Duke Ellington. One day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Cuando estuvieron en Pekín, de regreso conoció a Rosa Bosco. Y la dedicatoria del Putas es a ella. Chango el Gran Putas pretende ser no simplemente la historia de una raza, sino la historia de América. Lo que conocimos de Olivella es su pasión por la composición étnica de Colombia. Bueno, la historia en general o la historia de la literatura, yo creo que ha sido mezquina. Sí, no sé, Manuel era para que hubiera ganado también su Nobel de literatura, ¿no? Está en deuda. Ay, en Bogotá lo vi, pero ya estaba tan enfermo. Mucho, muy, demasiado, muy.
mucho muy